Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz conmovido en el escenario durante su último concierto en Ankara. Y su interpretación de una balada romántica ha levantado sospechas de que podría haber sido un mensaje oculto para Aslender. Lo que parecía ser una noche musical común, se transformó en un mar de emociones para los asistentes al concierto de Özkan Deniz. En medio de luces tenues y un silencio cargado de expectación, el cantante tomó el micrófono y comenzó a interpretar una de sus canciones más icónicas, Senin Sessizliği. Pero lo que hizo que esa interpretación fuera diferente no fue solo su voz, sino la forma en que cerró los ojos, los gestos que hizo y, sobre todo, las lágrimas que no pudo contener al final de la canción. El público quedó impactado. Muchos grabaron el momento, otros simplemente miraban en silencio, y unos cuantos murmuraban un nombre que resurgía en cada esquina del recinto, Aslender. Sí, ella. La actriz con la que mantuvo una relación llena de altibajos, y que, según rumores, nunca salió del corazón de Özkan. Un periodista presente en el evento reportó que, tras finalizar la canción, Özkan musitó unas palabras casi imperceptibles al micrófono: "Esta va para ti, donde quiera que estés". La frase se perdió entre aplausos, pero varios testigos la escucharon y comenzaron a especular. ¿Y eras la destinataria de ese mensaje? Lo más sorprendente fue lo que ocurrió unas horas después. Aslender, quien no había hecho publicaciones en redes durante los últimos días, subió una historia en Instagram con una imagen en blanco y negro de una flor marchita, acompañada del texto: "Algunas canciones no se olvidan". Las redes explotaron. ¿Coincidencia? ¿O una respuesta directa al gesto de Özkan? Las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter, el hashtag #OzkanYazli fue tendencia por varias horas. Los fanáticos, que nunca han dejado de creer en esta historia, comenzaron a compartir fragmentos del concierto, entrevistas pasadas y hasta antiguas fotos de la pareja. "Esa canción siempre fue de ellos", escribió una usuaria. Otro comentó: "Si eso no fue una declaración de amor, no sé qué más esperan". Uno de los momentos más comentados fue cuando, justo antes de abandonar el escenario, Özkan se detuvo, miró hacia el cielo y dijo con voz entrecortada: "Hay cosas que el tiempo no borra". Esa frase, seguida de un suspiro profundo, fue el cierre perfecto para una noche que se salió completamente del libreto. Los medios no tardaron en buscar declaraciones de ambos artistas. Mientras Özkan evitó dar entrevistas, su manager se limitó a decir: "Fue un momento muy personal para él. Prefiere no comentar por ahora". En cambio, una amiga cercana a Asl, bajo condición de anonimato, reveló: "Ella vio el video del concierto. Se emocionó. Me dijo, no esperaba eso de él, me tocó el alma, punto". Pero justo cuando parecía que las emociones habían tocado techo, una nueva revelación terminó por encender aún más la llama de esta historia. La prensa local filtró que Özkan Deniz, tras finalizar el concierto, no regresó directamente a su hotel. Fuentes del personal del evento aseguraron que el cantante pidió que lo llevaran a un lugar específico, una cafetería en el barrio de Şehir. Muy conocida por ser uno de los rincones preferidos de Aslender durante sus años más activos en Estambul. Allí, Özkan se quedó solo por más de una hora, sentado en la esquina más alejada del local, tomando café turco y escribiendo en una pequeña libreta que llevaba consigo. Un camarero del lugar confesó: "Lo vimos muchas veces en el pasado con ella. Esta noche estaba muy pensativo. No habló con nadie, solo escribía y miraba por la ventana". Las teorías en redes no se hicieron esperar. ¿Estaba escribiendo una carta? ¿Una canción nueva inspirada en lo vivido esa noche? ¿O simplemente cerrando un capítulo que nunca terminó del todo? Horas después, el propio Özkan compartió una foto en sus redes, una imagen borrosa de esa misma cafetería, acompañada de una sola palabra: "siempre". La publicación se volvió viral. Miles de comentarios inundaron la foto,
muchos de ellos etiquetando a Aslo pidiendo una nueva oportunidad para ambos. Por su parte, Aslenberg volvió a generar suspiros al asistir, 2 días después del concierto, a la inauguración de una galería de arte en Ñanta. Los periodistas la abordaron con preguntas directas sobre la reacción de Özcan y la posible intención detrás de su historia en Instagram. Con una sonrisa tranquila, la actriz solo respondió: algunas emociones no necesitan explicación. Las canciones dicen lo que las palabras no pueden. Esa frase bastó para provocar una segunda oleada de comentarios y titulares. Un panel televisivo de entretenimiento analizó en detalle cada gesto, palabra y publicación de ambos artistas. Una de las panelistas más reconocidas del país afirmó: esto no es casualidad. Hay un cruce de mensajes evidente. Puede que no haya un regreso confirmado aún, pero definitivamente hay una puerta entreabierta. Incluso músicos que han trabajado con Özcan en el pasado se sumaron a la conversación. Un guitarrista que colaboró en la producción de Gesenin Cecily comentó en una entrevista: esa canción siempre fue especial para él. Desde el primer momento en que la grabamos, la conectó con una historia muy personal. No me sorprende que la haya cantado así. Los fanáticos, mientras tanto, no pierden la esperanza. Se han organizado para enviar mensajes de apoyo a ambos artistas. En TikTok, cientos de videos editados con escenas antiguas de la pareja, entrevistas y la reciente interpretación de Özcan en el concierto se han vuelto tendencia. La nostalgia está a flor de piel. Y es que, más allá del espectáculo, esta historia toca fibras profundas. Habla de amores que no terminan, de heridas que aún sangran, de miradas que aún buscan encontrarse. Özcan y Asl, sin quererlo, o queriéndolo, han revivido un capítulo que parecía cerrado, y lo han hecho de la forma más poética posible, a través de la música, del arte, de los silencios compartidos. ¿Será esta la antesala de una reconciliación? ¿Veremos a Özcan y Asl compartir un nuevo proyecto, una entrevista conjunta, o quizás una caminata discreta bajo la lluvia de Estambul? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la llama sigue viva. Y mientras tanto, millones de corazones siguen soñando con un final feliz para esta historia que, claramente, aún no ha terminado. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero nunca muere? ¿O piensas que algunos sentimientos son mejor dejarlos en el pasado? Nos leemos. ¿Tú qué opinas, querido espectador? ¿Crees que el gesto de Özcan fue una declaración directa a Asl? ¿Piensas que hay lugar para una segunda oportunidad entre ellos? Cuéntamelo todo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones.